Ahora sí, Mariana Pomies con nosotros. Me decías de las tortugas que tenés cierto vínculo. Me encantan las tortugas, sí. Es un animal que me encanta verles la cara. No sé, tengo ahí como una cosa con las tortugas que me atrapa. Queda como cierta paz esos ojitos, ¿no? Sí. Esa mansedumbre. Y cómo mueve la cabeza y cómo, no sé, me atrapa el movimiento de las tortugas. Bueno, yo quiero decir que en ese cuento que hice, una de las cosas que a mí me impresionó era ¿cómo decirlo? La amable indiferencia con la que el bicho estaba con relación a todo el resto. Amable indiferencia. Va por su vida. Él estaba ahí mordisqueando un alga, piqui, y estaría mirando unos pesados ahí que... Sí, y además las tortugas, yo nunca me voy a olvidar cuando mi hijo era chico, que era la época de Buscando a Nemo, ¿no? Que fue de esas películas que por tener un hijo chico la debo haber visto 200 veces, ¿no? Porque repiten y repiten. El tema de las tortugas ahí, ¿no? El rol que juegan y la personalidad que le ponen a las tortugas, realmente es como yo me las imaginaba, me encantó. Porque eran un poco, me acuerdo que... Eran como surfistas, como tranquilo, ya vas a aparecer. Deja que te lleve la corriente, y tienen como 200 años, pero me las imaginaba ya así. Mira, ahora me hiciste recordar que nosotros también vimos, pero Juan es un poquito más chico que tus hijos, creo, y por lo tanto, a Nemo en su esplendor no lo vio. Creo que... Lo máximo. Yo no tengo tanta onda con Buscando a Nemo. Y te voy a decir por qué, Mariana, y no quiero que se rompa nuestra relación por esto. Me angustia todo lo que tiene que pasar. ¿Me explico? Sí, pero bueno, yo crecí con Bambi, con Marco de los Apeninos a los Andes, o sea, nuestra historia de infancia ha sido así, de desgracias que buscan a sus padres. Bueno, entonces encajaba perfecto. Bueno, quizá por eso mismo, a mí, que arranqué antes que vos, ya se me llenó. Entonces, ya cuando empezamos de que todo lo que tiene que pasar, este guricito y el padre y la... No, ahí me genera una resistencia que no la tengo con Shrek, que no la tengo con... No, también es espectacular. Pero Nemo es una película para adultos. Es una película para adultos. La psicología de cada persona. Todas esas barras, ¿no? Ya a esta altura ya están armadas de tal modo. Bueno, hay una película que Juan dice, esa es la que Jonás, ¿no, pa? Que se refiere a la mexicana. Coco. Divina también. Y tiene mi hijo tiene un padre que cada vez que ve Coco, en el llora. Y llora. Entonces, él me está mirando y me dice, ¿ya empezaste a llorar? No, todavía no. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? Bueno, te trajimos para hablar de eso, por supuesto. Me encanta. Las películas de Disney y de Pixar, puedo hablar ahora. Yo decía, bueno, primero que Cifra estuvo trabajando bastante en los últimos días, porque dio a conocer en un plazo de 2 semanas, a lo sumo, el resultado de muchas encuestas a propósito de la evolución de algunos problemas en el último semestre, cuáles son los principales problemas del país según el público, y además la evaluación de la gestión del presidente. Una duda que tengo, yo no sé si te obligo a hacer una infidencia cuando pregunto estas cosas. Yo me imagino que las empresas, Cifra y tus empresas, colegas, que todos conocemos, cuando hacen esto, ya que una vez hacen una pregunta, hacen muchas otras preguntas, ¿no? Claro. Y no salen cada vez ¿verdad? No, claro. Y además esta encuesta, como suele pasar con lo que son las encuestas Omnius, es multicliente, o sea, eso tiene un componente político y después tiene un componente empresarial. Es decir, que a uno le preguntan muchas cosas muy diversas. No es solo de política, exactamente. Incluso para quien recibe, para el encuestado, me imagino, no siempre tiene tan claro que es o política o comercial, ¿puede ser? Exactamente. ¿Qué me preguntas? ¿Por científicos? Sí, por ejemplo, a veces se enojan y le explicamos, no, bueno, es que lo que pasa es que no es para un único tema, te puede tocar pasta de dientes, te puede tocar bancos, tarjetas de crédito, algún producto alimenticio. Pero Mariana, también no hay algo que, según creo recordar, me lo has dicho tú y otros colegas, en la medida de que a mí me hacen preguntas distintas, de alguna manera no es para que de algún modo, amablemente lo digo, yo baje la guardia y evitar poner el cassette de lo que creo que es más oportuno. Exactamente. Y además en eso es toda una técnica, hay tema de cómo elaborar un cuestionario, ¿no? Lo que hay que tratar es eso, de que el encuestado no ponga el discurso político de cualquier sector, o el discurso social, o el discurso, o sea, que pueda pasear por temas y captar como lo primero que le viene a la cabeza, las impresiones, lo más como natural posible. Bien. Bueno, a lo mejor, mira, no lo había pensado, pero este es un buen mecanismo. No sabés, Mariana, te debe pasar a vos,
yo tengo muchos amigos y como tengo la edad que tengo y como vivo en Montevideo, y soy de Montevideo, diría la mayoría de mis amigos se identifican con la izquierda, ¿de acuerdo? En Montevideo no es una sorpresa, ¿no es cierto? No, pero no tiene que ver solo con que vivas en Montevideo. Solemos rodearnos de gente que se parece a nosotros. Bueno. Probablemente alguien de derecha pero, que vive en Montevideo te va a decir, mis amigos son todos de derecha. Pero si yo viviese, perfecto, pero si yo viviese en Bahía, seguramente tendría más amigos negros, afroamericanos, de los que tengo hoy día. Sí, es cierto. Porque pero todo lo que me rodea es más marca un poco, ¿no? Pero si sos blanco, tal vez también te rodees más de blancos que de negros. Yo lo digo porque, para decir... Es más probable encontrar gente de izquierda en Montevideo que en el interior. Pero yo creo que igual es interesante que empecemos a entender el concepto de la endogamia, ¿no? O sea, nos rodeamos... Porque eso también a veces nos condiciona en nuestros juicios cuando saco una encuesta y dicen, eso es un disparate, porque yo hablo con la gente y me dice lo contrario. Pero Mariana, justamente, iba a ir a eso, a lo que vos ahora justamente me dirigí hacia allí. Lo que pasa que también soy de los que cree que a veces nos llama demasiado la atención cuando en Cerro Largo ganan los blancos y cuando en Montevideo gana el Frente Amplio. Y yo digo, no debería llamarnos tanto la atención, porque es lo que viene ocurriendo en el Uruguay hace, en algún caso, más de medio siglo, mucho más, y en otro caso hace más de 30 años, ¿no es cierto? Sí. El Frente Amplio que gane las elecciones, o que incluso, que gane las elecciones, 30 años. Fue en el 89, ¿no? 89. Cuando ganó la elección Tabaré Vázquez. Sí. El año que ganó el padre del actual presidente de la elección nacional. ¿Verdad? En ese contexto, son muchas las veces que mis amigos me dicen, yo no conozco uno solo que haya votado a Daniel Martínez que tenga una evaluación positiva a la calle. ¿Verdad? Y sin embargo las encuestas arrojan que no es mayoritario, más bien minoritario, pero que alguno hay, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo? Lo digo porque a veces la forma también en que accedes a la persona ayuda a que baje la guardia y de pronto un tipo que votó a Daniel Martínez, que seguramente no sea el militante del comité de base, ¿verdad? Pero que votó a Daniel Martínez, que en su momento prefirió que ganara la centro-izquierda por sobre la centro-derecha, y probablemente esa sea su trayectoria habitual. De pronto le preguntás por la gestión del presidente y te dice, no, me parece buena, me parece que lo está haciendo bien. Mal. Ahí va. ¿Cómo es la cosa? No lo está haciendo tan mal. Sí, exacto. Es eso lo que pasa, y por eso tenés casi un quinto de votantes del Frente Amplio que aprueba la gestión del presidente. También tenés entre los votantes de la coalición que desaprueban. Una cifra un poquito más. Ahí puede explicarse por otro lado, porque justamente la coalición es eso, ¿no? Son votantes de colorados o de Cabildo, también hay algún blanco. ¿Está discriminado si alguien que votó en octubre a la calle no lo ve como satisfactoria la gestión de la calle? Sí, hay unos poquitos, sí, hay. Pero son bien nosotros separamos, ahí lo juntamos porque los votantes de la coalición, o sea, claro, lo que pasa es que votantes de Cabildo y del Partido Colorado son menos que los otros, entonces. Bien. Pero sí hay algunos que desaprueban, sí. Me gustaría que pudiéramos ir comentando algunos de los resultados de las encuestas. No? A propósito, yo lo comentaba más temprano. ¿En qué medida dialogan? ¿Desde cuáles son las cosas que el público ve como problemas más graves o más serios con la evaluación del presidente? ¿Dialogan entre sí esos ítems, esas miradas? ¿Se alimentan unas de las otras? En algunos aspectos sí y en otros no. O sea, en algunos aspectos la camiseta política condiciona y en otros no. Por ejemplo, viste, en la última nota nosotros mostrábamos cómo la percepción del aumento de la inflación es similar entre votantes de la coalición y votantes de la oposición. ¿Por qué? Porque es un dato objetivo que la gente reconoce un aumento de precios. No es un dato objetivo, o sea, la inflación aumentó. Yo creo que la gente percibe un aumento mucho más fuerte del que es, o por lo menos del que dicen los números oficiales. No estoy discutiendo los números oficiales. Uh-huh. Pero ahí no depende de la camiseta política. Y los votantes del gobierno actual y de la coalición perciben que el aumento de la inflación es desmedido para sus expectativas. Ajá. Me dijiste algo de pasar interesante. ¿Vos crees que el número,
Que han aumentado los precios, que el IPC ha aumentado, que aumentó la inflación, es algo indiscutible, ¿no es cierto? Sí, sí. Sin embargo... Creo que la gente le da un tono mayor. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esa nota nosotros hacíamos hincapié en esto. La percepción de la gente no siempre acompaña los números reales. Ahí están las capacidades de los gobiernos de convencer con sus números reales a la población de ese fenómeno, ¿no? Hoy, si bien el gobierno tiene una buena evaluación, está empezando a haber una disociación entre la evaluación del gobierno y la percepción de que algunas cosas aumentaron demasiado. El desempleo. El desempleo ha aumentado un poco, pero no es tan grave como para que casi el 20% de los uruguayos diga es el principal problema del país. Y casi la mitad diga aumentó en los últimos 6 meses de forma importante, ¿no? Y ahí hay un tema de percepciones y de realidad. Ajá. La gente se hace fantasías, ¿no? Seguramente en algunos núcleos duros de empleo hay una vivencia de mayor precariedad, de que esto puede cambiar, de que el hecho de haber pasado por la pandemia donde muchas empresas tuvieron como bajas y problemas, la gente todavía no se distanció tanto de eso y sigue teniendo miedo de volver a pasar por eso. Ajá. Acá me parece, claro, vos sos socióloga y nos puedes dar una mano en este sentido. Acá me parece que para entender esos procesos importa lo que diríamos en cine, la escena anterior y la probable escena posterior, esa suma de cosas que es un ser humano, y es, primero, cómo me fue en la feria ayer y si me quemé o no me quemé con leche, para saber si me asustó mucho. Cuanto más gente se quemó, es más difícil cambiar las percepciones. Claro. La crisis del 2002, yo ya era vieja y estaba trabajando. Años después, ya los números eran otros y la gente seguía pensando o viviendo esa crisis del 2002. Claro. Lleva más tiempo. Pero porque la huella en la piel estaba vigente pero aún. De pronto, en ese momento los números son mucho más favorables, pero a mí todavía me duele la cicatriz, si vamos a eso, bien, ¿no? Bien. Y después la otra cosa que me parece que está vinculado, hijo de esta misma lógica, es qué tan optimista o pesimista estoy acerca de lo que se me viene, ¿no? Yo imagino, de pronto los números no son tan malos como decís vos, sin embargo la percepción de que el desempleo es un problema es porque a lo mejor otea el horizonte y de pronto no ve mucha luz, ¿no? Bueno, ahí también pesa la camiseta política. Entre los votantes de la coalición que señalan estos problemas y que están preocupados, hay un mayor optimismo de que en el futuro se van a arreglar que el que hay entre los votantes de la oposición, que no ven optimismo porque claramente están más desconformes con el gobierno, no lo votaron, no confían en él, porque van a pensar que el año que viene va a estar mejor que hoy. Claro, sí. Pero hay otra cosa que me parece fascinante, y me estoy demorando de ir a los números, pero creo que me parece que son buenos estos contextos para mejor entender los números. Y tiene que ver con que, de pronto, tal como decís, el tema de la camiseta. Yo entiendo el concepto de la camiseta. Y además, vos y yo somos futboleros, no nos cuesta nada hacer analogías. Es lo que el uruguayo más rápido entiende. Bien. Cuando vos haces una analogía de fútbol, la gente entiende. En Uruguay, ¿no? Sin embargo, hay un costadito, pero mirá que lo puedo cambiar si vos me convences, Fabiana. Vos podés convencerme de cosas. Voy a tratar. A ver. La imagen de la camiseta es una imagen que remite muy mucho a un vínculo de carácter emocional, subjetivo, histórico y con alto componente irracional. Que yo no digo que en política nada de eso exista. No estoy diciendo eso. Sin embargo, yo puedo entender que alguien que se sienta, digamos, de centro derecha y que tenga una mirada de alta desconfianza hacia lo que representa, llamémosle, el Estado, cuando el Uruguay está gobernado por voces políticas que tienen una mirada más similar a esa expectativa ideológica mía, yo puedo entender que haya una mirada optimista acerca de los que se vienen. No solo porque formo parte de esa, no solo porque tengo la camiseta, sino porque yo creo que esta gente sí, porque viste que apenas puedan, van a tratar de importar combustible, por decirte algo, ¿no? Y yo, como creo que eso es bueno, porque entonces nos sacaríamos a ANCAP de encima, sacaríamos al Estado, que es el verdadero peso y lastre que tiene la sociedad para plum, 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 plum. Bueno, yo tengo un legítimo, digamos, optimismo. Pero supongamos que el vecino piense exactamente lo contrario.
estos son liberales de más, estos no quieren nada al Estado, por lo tanto su forma, sus herramientas, el menú de herramientas y prácticas políticas que tienen para exhibir, no son, de acuerdo a mi propia percepción y a la histórica, cuando a ellos les tocó gobernar, diría esa persona, lo suficientemente eficientes como para suponer que yo sea optimista acerca de lo que se viene. Lo que quiero decir, no es la camiseta, es una idea política, ideológica, filosófica. Justo tocaste el único tema donde los votantes de la coalición tienen diferencias, que es en la visión del Estado. ¿No? Dentro de la coalición y dentro del Partido Nacional hay gente más estatista y gente menos estatista. Dentro del Partido Colorado hay más estatistas y unos pocos menos estatistas. Sí. Y Cabildo yo creo que son bastante estatistas. Sí. Entonces justo ese tema es donde hay más diferencias dentro de los votantes de la coalición. Pero en otros temas, pensando por ejemplo en temas vinculados a... Estoy pensando, el tema sindical, ¿no? Hoy vos que ponías la noticia esta, ¿no? No, yo no la ponía, yo las leía. Ponía la noticia arriba de la mesa que está en el diario, que si vos no la leés, mucha gente no sabe cuáles son las noticias de los diarios porque lamentablemente la lectura de diarios ha caído sensiblemente, ¿no? Hoy por hoy yo creo que los diarios tienen que agradecerle a las radios que lean sus titulares porque los llevan así. Y además, como bien sabés, siempre lo hago mínimamente comparando. Mirá vos cómo sobre un tema alguien hace hincapié y el otro no le da bolilla y al revés. Por ejemplo, la percepción sobre los sindicatos y cómo debe actuar el gobierno con los sindicatos, hay más unanimidad dentro de todos los votantes de la coalición y es bien diferente su postura a los votantes del gobierno, de la oposición. Sí, entendido, sí. ¿No? A ver, en eso de la camiseta política, obviamente que es una burda bajada a tierra y que no es solo eso. Yo creo que lo que pasa es que es más difícil de explicar y tiene muchos detractores. Para mí explica mucho más la autopercepción ideológica que la camiseta política. Claro. Lo que pasa es que eso es un tema que funciona en el mundo y que seguimos usando esa escala y la gente se ubica. Siempre tenés un grupo, pero no, porque eso ya no corre más. Y todos los políticos se jactan de eso y lo dicen, ya no corre más. No. Les juro que corre. Mariana, un breve comentario. Todos los políticos no, los políticos de centro derecha. El de izquierda se siente, si le decís de izquierda no se ofende, ni se molesta, ni se enoja. Es en Uruguay, lo hablábamos el otro día con tu colega, creo que es un referente para todos, Oscar Botinelli, ¿verdad? Que él decía que es en Uruguay el asunto, porque en otros lados, decís, sí, nosotros, la derecha, pim pum pa, y meten para adelante. La derecha es vergonzante en Uruguay, creo que es vestigio del Estado ballista, que también, así como nos ha dejado muchas buenas cosas en lo que es un Estado que en su momento se volvió muy eficiente, ¿no? Podemos discutir si hoy sigue siéndolo. También nos dejó una cabeza socialdemócrata. E incluso la gente de derecha, por eso te decía, en Uruguay, tiene vestigios socialdemócratas. Sí. ¿No? Entonces, por eso es vergonzante, porque lo bueno era ser lo progresista y lo socialmente aceptable era la socialdemocracia durante muchos años del Uruguay ballista. Ay, te voy a decir una maldad. Lo que es típico de la derecha en Uruguay es creer que todos los problemas tienen que ver con Valle, pero bueno. Yo no estoy acusando, yo creo, o sea, en eso soy hija del Uruguay ballista y de una familia donde había presencia de los dos. Yo tengo la suerte. Mi papá y mi mamá son de cuadros distintos. Uno era de Peñarol y otro era de Nacional. En mi familia había gente blanca y colorada. Entonces yo estoy acostumbrada a la convivencia esa. No me peleo con la gente de Peñarol porque mi papá era de Peñarol. Yo cuando perdí a Peñarol y mi papá estaba triste, yo no me alegraba. ¿No? Entonces, sí, no se lo reflejaba, ¿no? Me imagino. O sea, yo era de un cuadro, pero crecí y además íbamos juntos a ver los partidos. Porque era la época en que podías compartir tribuna Peñarol y Nacional. Entonces no es el enemigo el otro. Y lo mismo me pasa con los blancos y colorados, ¿no? Cuando convivían. Claro. No soy antiballista ni proballista. Sí, pero igual incluso, mira qué interesante, hoy es 16 de junio y se recuerda, es un aniversario del regreso de Wilson y Juan Raúl, ¿no es cierto? El regreso de Wilson, digo, Juan Raúl porque los metieron presos los dos, ¿no? Me acuerdo. Como todos sabemos. Y ayer, como Juan Raúl es columnista en este programa,
Y desde que es columnista de este programa todos los 16 de julio, por idea mía, yo me obligo a recordar el hecho. Y ayer lo hicimos con el profe Carlos De Masi, que acaba de publicar un libro a propósito de la... Fue profesor mío, además, y que excelente profesor. Un divino. La verdad que yo tengo el honor tan grande y que gente tan valiosa. De los mejores profesores que tuve, impresionante. Entonces, hay un asunto muy interesante, pero muy interesante, es que en aquella época, yo me reconozco hijo de esa época, hijo político de esa época, vos sos bastante más joven que yo, pero probablemente, dejémoslo que sos bastante más joven que yo. Mucho más joven. Lo fascinante era cómo el transitar por la calle nos colocaba, aún con innegables diferencias, bajo la lógica de que todos teníamos un objetivo común, y era que regresara a la democracia, ¿no es cierto? Y que por lo tanto estábamos en contra de las formas autoritarias de gobierno, en contra de la dictadura, y medio naturalmente en contra de aquel, aún de determinados partidos políticos, que había sido como suavetonga con la dictadura, por no decir cómplice o incluso participando de que los hubo, ¿no? Bueno, sí. Basta revisar los nombres de quienes integraba el Consejo de Estado y hasta quienes fueron ministros, ¿no? Y desde ese lugar me parece interesante cómo esa lógica que yo pensé, Mariana, te voy a ser franco, esa lógica de alguna manera iba a retomarse en plenitud una vez que el Uruguay transitara por algo que todavía tenía pendiente, y era que la izquierda, el partido mayoritario del gobierno, gobernara la República y lo gobernara satisfactoriamente. Cuando digo satisfactoriamente no estoy diciendo bien o mal en el sentido del público. Pudiera terminar sus periodos sin nadie dudara de su fe y la República funcionar, ¿verdad? Y después de la elección y se entrega la banda y sigue. Entonces, muchos politólogos dicen eso. Y yo abrazaba esa idea. Después vamos a discutir desde otro lugar. Que se iban a acabar los cucos. Iban a ser como si todos pasaron por ese lugar, todos aprendieron. También desde el lado de la izquierda, aprender que gobernar no es fácil. Todo. Lo estás diciendo, eso mismo. Y sin embargo, estoy advirtiendo que, lejos de pasar eso, vuelven a subir al escenario algunas de las cosas, incluso algunas de las cosas que los perpetradores del golpe de Estado en su momento decían justificándolo. Y tiro algunas, La enseñanza, ¿cómo se dice?, infiltrada por marxistas. Pero yo lo recuerdo eso. El poder judicial tomado por determinadas ideologías. Y curiosamente, parte de quienes dicen esas cosas son los mismos que militaban con colorados, con izquierda y con blancos en busca de derrotar el poder autoritario militar civil, ¿no? ¿No advertís que hay como un retroceso de la calidad política desde ese lugar? Digamos, debatamos si es bueno para el Uruguay tener ANCAP o no tenerla, tener o no tener empresas públicas, más o menos Estado, pero creer que el marxismo, la idea foránea, está infiltrada, ¿no se parece demasiado a algo demasiado viejo? ¿Me lo decís luego de la pausa? ¿Cómo no? ¿Sí? Estamos con Mariana Pomienz, estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Mariana Pomienz, estamos a propósito de la mañana en camino conversando acerca de algunas encuestas que fueron publicadas y que yo recomiendo que si la gente las quiere analizar con más tranquilidad pueda acceder a la página web de Cifra, ¿no es cierto? Ahí están todas las notas publicadas, exactamente. La evolución de algunos problemas en el último semestre es una de las que se dieron a conocer. Me parece que la serie de 3 últimas es la última, ¿no? Me parece. Sí. Y en ese sentido, a modo de resumen, les cuento que la gente entiende que la inflación aumentó un 84%, la inmensa mayoría, solo el 3% entiende que disminuyó la inflación, y por lo tanto, tal como decías recién, acá la gente que advierte eso votó al gobierno en buena parte y votó a la oposición buena parte, ¿no? Exactamente, no hay como los fallar. Dos grupos de votantes es muy alta esa percepción. Aún así, yo escuché algún comentario crítico a propósito de esta medida de Cifra de algún economista, me parece. No lo cito porque no estoy seguro, pero que era, en una encuesta no se puede preguntarle a la gente a propósito de datos duros, de datos objetivos. La inflación subió, está fuera de discusión. ¿Por qué preguntarle si percibió si subió o no? Es como preguntarle a la gente, ¿está lloviendo? ¿Usted qué percibe? Que está lloviendo y está bajo la lluvia.
La gente le puede preguntar lo que quiera. O sea, no veo por qué no le podés preguntar a la gente de datos objetivos o de datos subjetivos o lo que sea, ¿no? O sea, eso es discutible. Pero no desde le el punto preguntas de a la vista. gente, ¿Uruguay va al Mundial o no va al Mundial? No, Uruguay va al Mundial, clasificó. La inflación Pero que Uruguay subió. va al Mundial es un dato mucho más objetivo para la gente que el número de la inflación. Ajá. No, que el número sí. Porque además el número es un cálculo. Sí. Que Uruguay va al Mundial no es un cálculo. Era un cálculo antes hasta que llegamos a clasificar. No es lo mismo el hecho de Uruguay va al Mundial que la inflación es 10,5. Porque también 10,5 es porque yo acordé que los elementos que meto ahí son unos y no son otros. La pregunta es, No estoy ¿existe? discutiendo el parámetro porque hay que elegir un parámetro. Pero que eso sea un hecho tan objetivo como que Uruguay va al Mundial para la gente, no es así. Saca el ejemplo, porque si no nos centramos en el ejemplo y no en el corazón. No es como en algún punto desde la, digamos, lógica de la ciencia social, un tanto inadecuado preguntarle algo a propósito. ¿Aumentó o disminuyó la inflación? No, la inflación aumentó. Sí. Y nosotros le preguntamos, lo que pasa es que ahí juntamos si aumentó mucho, poco, nada o está igual. Bien. Y en ese sentido la gente da 84%. Lo que Mucho además, o poco. Y sobre todo en el tema de la inflación, la percepción es más mucho que poco. bien. Es decir, que la gente... Y acá lo que buscamos, o sea, una cosa son los datos objetivos. Yo lo que quiero medir es la percepción de la gente, porque además el dato puede estar, pero la gente puede creerlo o no creerlo, entenderlo o no entenderlo. La gente no nace con el chip que sabe que 5% de inflación es poco y 10% es mucho. Eso es mucho o poco. O sea, Pero la gente sabe si la manzana le cuesta más cara o más barata. y eso es como la gente mide la inflación. Claro. No es si es 8, 9 o 9,5, eso lo sabemos unos pocos. La gente, ¿cómo te dice que aumenta? Voy al supermercado, compro siempre lo mismo y cada día pago más. Los precios están aumentando, se están disparando. La percepción además de que día a día, yo tampoco voy al supermercado todos los días, pero si cada vez que voy compro lo mismo y pago más, los precios se están disparando. Y otra cosa que la gente entiende, que aumentó 62%, pero además el verde no opina, ¿no? No, el amarillo es Y está igual, ni aumentó ni disminuyó. Es decir, 62% de la población entiende que la inseguridad aumentó. Sí. 18% entiende que está igual. Y solo sácale el solo. Y 18% entiende que disminuyó. Sí. Es decir, 1 cada 5, ¿no? 1 cada 5 está bien. Sí. Un poquito menos, pero bueno, grosso modo. Casi 1 cada 5. Entiende que la inseguridad disminuyó. Pero una inmensa mayoría de 62 más de 80% no entiende que disminuyó, por decir. No, la mayoría cree que aumentó o a lo sumo está igual. Bien. Y otro dato tiene que ver con el desempleo, otra cosa tan sensible. Lo vemos en la otra gráfica, la otra pregunta, ¿verdad? Lo económico como un problema que están viviendo los uruguayos, ¿no es cierto? El desempleo aumentó, entiende el 52%. El desempleo disminuyó, entiende un 35%, y un 7% entiende que está igual. Y el contrabando, ¿por qué metimos el contrabando? Porque metimos varios problemas distintos. No lo difundimos en el canal, si está en nuestra nota que está para comparar dimensiones, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Los otros 3 problemas son los problemas que más preocupan a la población, los que dicen los problemas más graves del país. Están esos 3 dentro de los problemas más graves del país. El contrabando no. Que históricamente, yo porque soy vieja me acuerdo, había sido un problema grave para el Uruguay. Era una referencia permanente. Exactamente, ¿no? Trabajamos mucho tiempo con el tema incluso para ministerios, para evaluar el tema del contrabando. ¿Por qué? Porque es un fenómeno además que tiene que ver con los comportamientos de la población, que se pueden alterar si la población cambia sus comportamientos. Sí, claro. El comprar productos que no hayan entrado ilegalmente, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, históricamente las gráficas de cifra eran uno de los problemas que se evaluaba, ya no se evalúa más, pero lo metimos para comparar las dimensiones con los otros. Y ahí ves cómo los otros tienen mucho más gente que opina. En el tema del contrabando te encontrás un grupo grande de uruguayos que 31, opina. claro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo qué sé, el contrabando. Bueno, es una forma de sentir que no es problema. Claro. También, ¿no? Decir, por eso pusimos uno a ver qué pasaba. como medio deliberadamente, un histórico, comparar, digamos. Claro.
Uno que hace rato que no entra a la cancha. Para ver qué pasa con un problema que no está arriba de la mesa, que no es un tema de discusión, que no es un tema... Bien, y la otra, el otro asunto que me parece muy interesante, yo hoy bueno, son todos muy interesantes, ¿no? Tiene que ver con los principales problemas del país. Acá me parece interesante porque la respuesta fue espontánea de la gente, ¿no? Sí, abierta. No se mencionaba opciones posibles. Amigos, si yo le pregunto cuáles son los principales problemas del país, ¿usted qué me dice? ¿Le pedían cierto orden a las personas para que te enumere? No, nada, no. Decí lo que quieras. Uno, digamos. ¿Cuál es el principal problema hoy del Uruguay? Y si bien la inseguridad como rubro independiente luce como el más alto, 25%, sí, está muy claro, y yo creo que en la gráfica se desprende, porque la gente espontáneamente no te dice cuestiones económicas, habrá alguno que te lo diga. Hay algunos que te dicen la situación económica en sí mismo, hay otros que te hablan del desempleo, del aumento de la pobreza, del aumento de los precios. De la baja de los sueldos, de la baja de los sueldos, o sea, son un conjunto de problemas que tienen que ver con la economía. Y que a cada uno le pega en función del lugar, de su realidad. Y todo eso constituye el 54%. Sí. El 54% entiende que ese es el problema máximo, y en todo caso el 25% restante tiene que ver con la seguridad. 55 más 25 es el 80%, ¿no? Ahí están los problemas del país. Para la gente. Ojo, no estoy diciendo que esos sean los problemas del país o que sean solo los problemas del país. Pero... Está claro. Porque después hay otros, un 3% la educación, un 2% la oposición. Uno puede suponer que sí. ¿Cuál es el problema principal del país? La oposición que molesta, y que no deja dice la oposición. Y después están los de la oposición que te dicen el gobierno, que hace todo mal. Claro, que además incluso acá casi similares son los dos grupos. 2 y 3%. Es muy interesante esto porque habría que pensar en qué medida la perspectiva de la convivencia democrática no juega un rol también en este asunto, ¿no? Es decir, nunca en un país la oposición debería ser un problema. Un problema es cuando en los países no hay oposición, ¿verdad? Pero eso es como filosóficamente, si vos estás muy embanderado con el gobierno y sentís que la oposición siempre pone trancas, pero eso es parte del juego político. Claro. Y vamos al tema que quedó pendiente antes de la grieta entre unos y otros y ese país que se está como poniendo agresivo políticamente, ¿no? Claro, porque desde mi perspectiva perdiendo calidad en los temas a abordar, es decir, en los ejes de los temas. Yo quiero decir algo que vos dijiste al pasar y que no es menor, la calidad de los políticos, ¿no? No es un problema solo de Uruguay, porque, no sé, si uno sigue el Parlamento británico o escuchamos en el Parlamento americano, lo que ha pasado es que, es cierto, la gente que accede a cargos de gobierno hoy, antes tal vez tendría que manejar mucho más temas, porque uno dice que antes eran más educados los parlamentarios que ahora. No sé si eran más educados, pero antes era como más fácil de manejar la agenda. Y hoy yo creo que lo que le pasa a los políticos, y ahí ves las metidas de pata cada vez que van y los entrevistan y les preguntan por cosas que todavía no tienen digeridas, y eso también tiene que ver con el tema de la discusión que pusieron ahí de Beatriz Argimón y la senadora, ¿no? O sea, creo que la calidad de los políticos en el mundo está bajando en su capacidad de gobernar, de abordar los temas desde todas sus aristas. Tú decís que, digamos, si hay una baja en las calidades de la, llamémoslo así, discusión democrática, primero que no es un fenómeno del Uruguay. No es un fenómeno del Uruguay. Bueno, yo te cuento que miremos Colombia y no es para sacar pecho, pero también lo hago y no veo por qué ocultarlo. El año pasado hice una diplomatura en comunicación política en UBA y ahora estoy haciendo otra en el CLAE y los profesores son internacionales. Y de hecho estamos teniendo una clase con un experto en campañas políticas mexicano y va en la dirección de lo que vos decís, ¿no? Porque estamos en la época de la posverdad, que eso también juega un rol, es decir, la verdad es como ya deja de importar, lo importante es que alguien diga lo que a mí me parece que está bien y ya con eso alcanza. Lo repita muchas veces en las redes y entonces ya se transforma en verdad. Y ya con eso me gusta que el tipo diga cosas que a mí me parecen bien, aunque diga, como decimos en el barrio, bolazos, no importa, ¿verdad? Bien, ese es un asunto que además se alimenta del rol que están jugando las tecnologías, etcétera, y de la fragilidad, Uruguay por ahora está relativamente a salvo, de los partidos como vasos comunicantes firmes y sólidos de la población, ¿no? Ese es un asunto también. Yo creo que ahí las estructuras partidarias ayudan a contener a los políticos cuando no tienen todas las herramientas. Cuando esos partidos son frágiles, no hay nadie que los proteja o que sirva de colchón. Pero lo que nos pasa es eso, que los políticos cada vez más tienen dificultades para manejar toda la información necesaria para hacer las afirmaciones que hacen.
Porque antes uno podía salir a decir, no, en Uruguay, voy a decir un disparate, Sí. El combustible está bajando. En realidad, si uno mira, el combustible está bajando, ¿no? Y uno dice, a ver, compará 6 meses atrás, compará con otro país y te das cuenta que no es así. Antes era muy difícil de verificar y la gente no se gastaba. Claro, Ahora, claro. cada vez que un político hace una afirmación, hay 2 o 3 atrás que salen a verificarla y que comunican en las redes si es así o no es Viene así. listado. No, y además incluso todo eso que es perfecto, suscribo, tiene todavía otro y es según qué fuente cites, porque de pronto También. hay énfasis o sesgos en cómo presentar la También. información. Pero eso hace mucho más difícil el trabajo de los políticos, porque les exige mayor rigurosidad. Sí. El tema es que no todos... Bueno, les hace más difíciles a los que abrazan esa idea, la de que en su condición de políticos tienen que ser más rigurosos. Después están los otros que me parece que están más parecidos al comportamiento posverdad, que la agarran en el aire, ¿no? Y con cierta impunidad, porque después saben que igual nadie se los cobra, ¿no es cierto? ¿No crees que hay algo de eso? Pero yo creo que hoy nadie te los cobra, es difícil. El tema es si el que te los cobra tiene suficientes amigos o seguidores en Twitter o en Facebook, porque Pero es rapidísima la respuesta de la gente. No quiero porque tampoco me interesa... yo tengo la convicción que hay personas que dicen cosas, incluso a otras personas, utilizan una forma de dirigirse a otro ser humano, que en otros momentos no hubiese ocurrido, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que esa forma que tienen algunos políticos, que yo creo que es peligrosa, es la que tiene la mayoría de la gente que está en las redes. Bueno, ese es un dato que no es todo el interesante. mundo, porque a Que veces... no hay que confundir redes con el mundo. Claro, la violencia que hay en Twitter, ¿sí?, es mucho más fuerte, grave y preocupante que la que hay fuera de Twitter en el relacionamiento entre las personas. ¿No? Yo creo que porque el anonimato, muchos no lo hacen anónimamente, y el escribir, la gente escribe y no piensa y no pasa por el filtro de esto no lo puedo decir. A ver, ¿no? Mariana, hoy te estoy usando más como socióloga. Dale, me gusta más eso. Bueno, y vos que sos, vos vibrás mucho con dos pasiones los uruguayos, que son el fútbol y el carnaval, ¿verdad? Son dos pasiones que disfrutás y que conocés desde gurisa, seguramente, ¿no? Sí. Y Juan, que está abrazando también a ambas pasiones, en particular la del fútbol, está aprendiendo una lógica que es muy difícil de transmitir si no se la aprende desde adentro, y tiene que ver con Juan va a la cancha conmigo y ve cómo algunos de los hinchas de Liverpool, somos de Liverpool, y algunos de los hinchas rivales, nos pasó el otro día en el Viera, se gritan cosas muy soeces, muy feas, terriblemente ofensivas. Y Juan está aprendiendo de que eso es, aunque él, por lo menos bajo mi égida, tiene prohibido participar de esas, en el sentido de que no puede insultar. Después me dará bolilla o no, vos que tenés hijos adolescentes me sabrás decir, pero no puede insultar por fútbol a alguien. No lo va a hacer adelante tuyo. Bueno, ahí va, pero por lo menos vas a ver que cuando lo haga tuvo que cruzar un charquito que con luz fluo, ¿verdad? Pero él, sin embargo, está aprendiendo de que nos grita, ahora uso el plural, la primera persona del plural, nos gritamos cosas feas, pero todos sabemos que es un juego, excepto los enfermitos, ¿no? Ese es el problema. Que ellos son los que después... Todos sabemos que es un juego. ¡Andá vos! Igual no, yo no lo hago, nunca lo hice, no lo voy a hacer y no quiero que mi hijo lo haga. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Pero él igual advierte que es un juego, porque después el otro día se encontró con uno que era de Wander, parece, y yo, ¿viste cuando te gritamos? Sí, pará, y vos que... Y los gurises nos agarraron a los piñazos, se siguieron con el tema de la clase y lo vivieron como una gracia. El asunto es, la lógica redes, ¿se vive como una gracia y queda ahí o salpica para otros lados? Porque ahí es donde yo siento que quizás tenemos problemas. No se vive como una gracia. Se vive como una forma de hacer política en el sentido amplio, no solo política partidaria, de hacer política. El problema es ese. Yo creo que Twitter cada vez más se parece a una cancha de fútbol, pero el problema es que no todos se manejan con los mismos criterios. Hay alguna gente que lo vive como la cancha de fútbol, es un juego, y dice cualquier disparate y se mata de risa y ya está. Pero hay otra gente que se compenetra con eso y lo que quiere es hacer daño o generar cosas en el otro y que no se da cuenta de las consecuencias de eso. ¿No? O sea, yo
a mí me impresiona la agresividad que hay ahí, y que si uno dijera, bueno, como en la cancha, si por ahí canalizan y ya está, prefiero que diga esas cosas y que no salga con un revólver a disparar a la gente, ¿no? Claro. Si con el tema es cómo se vive eso. Si eso vos lo asumís como una cancha de fútbol y ya está, y cuando salgo somos todos amigos, Sí. o si no, si creo que en realidad estoy haciendo mi batalla y cambiando el mundo desde acá. ¿Vos te acordás que en un tiempo incluso se le reprochaba, con error, para mi gusto, que los políticos discutían mucho sobre cosas, pero a la hora de encontrarse en los pasillos eran todos amigos? Eso se lo veía, ¿te acuerdas? La gente lo criticaba, pero en el fondo lo valoraba como algo positivo. Bueno, voy a eso. En realidad era una cosa, yo siempre he dicho, pero mira que son compañeros de trabajo, con tareas distintas, que vienen en lugares distintos, se ven más entre ellos, los que están en la misma comisión, ni te digo, que con integrantes de su propia familia. ¿Cómo no van a generar? ¿Vos no crees que esto que a veces ocurre a nivel de, por ejemplo, redes, de cosas muy feas que se le dicen uno al otro, después tienen que ir a la comisión a trabajar y a ejercer la buena política? Es decir, yo vengo con una idea, yo vengo con otra, a ver cómo la amalgamos para ver qué sale como mejor para la ciudadanía, para contar los votos que yo necesito de vos. Lo que pasa es que hay un límite en lo que podés hacer de cuenta que no pasó, ¿no? O sea, yo creo, todos que nos hagamos un poco los chanchos rengos, digamos. Claro, pero a mí me parece que cuando se empieza a subir tanto el tono, ya esa convivencia pacífica que antes había es muy difícil de sostener. Porque si a mí me insultan de determinada manera en las redes y después tengo que sentarme y hablar con la otra persona, no es tan fácil. Una cosa con fulano, sí, claro. y fulano está diciendo disparates y enojado. Pero bueno, después te sentás y dialogás. Ahora, si lo que hay en los comentarios de Twitter son insultos, son cosas agresivas, son cosas muy denostativas, ya es cada vez más difícil sentarse a dialogar. Y a eso voy. ¿Y eso no pone en riesgo la calidad política? Porque yo necesito calidad política si no, para que las leyes sean mejores, para que las instituciones sigan apreciadas. Y lo vemos ahora cuando hoy leyendo una búsqueda, ¿no? De que ahora se va a tener que negociar una reforma de la seguridad social. Y van a tener que sentarse a negociar. Ahora, si se insultaron tanto a través de las redes, es muy difícil esa negociación. Entonces hay que cuidar hasta dónde se llega. Bien. En el final no quiero despedirte, amiga, para hacerte un comentario. Porque no estoy viendo, hoy justo charlando contigo, no estoy viendo mucho las repercusiones del público. Si nosotros tenemos que, hay una encuesta que dice, a propósito de la evolución de los problemas, como dijimos recién, buena parte de ellos tiene que ver con que aumentó la inflación, aumentó la inseguridad, aumentó el desempleo, ¿no? Si a propósito de otros problemas, el 54% entienden que los problemas principales de los uruguayos tienen que ver con la economía, pero por falta de trabajo, por inflación, por aumento de inflación, por baja de los sueldos, por aumento de la pobreza, y además otro gran sector está preocupado por el aumento de la inseguridad. ¿Cómo dialoga esto con que, aún a pesar de todo esto, el presidente sigue teniendo buena aceptación del público? Es ese grupo de amigos que le cuesta entender esto, diciendo, pero si todo esto pasa, ¿cómo el uno sigue teniendo buena imagen? ¿Cómo se explica eso, Mariana? Le pregunto a la socióloga. Esa es la política, es el arte también de gobernar, de mantener un buen vínculo con la población. Yo creo que más allá de que empieza a haber una percepción de problemas importantes, a ver, no todos se lo adjudican al gobierno. Muchos votantes de la oposición, estos problemas, la culpa, ha sido parte del discurso también del propio gobierno. También con lo que heredaron, o sea, sí, aumentó la inflación, pero bueno, vino la pandemia y la crisis y la guerra en Ucrania y el gobierno que le dejaron al Frente Amplio. Entonces, no todos pueden ver los problemas, están enojados y quieren que el gobierno los resuelva. Pero no todos le echan la culpa al gobierno y dicen que lo está haciendo mal. Claro. ¿No? Y también pasa en la oposición. No todos creen que a pesar de estos problemas, el gobierno lo esté haciendo tan mal, porque algunos también en la oposición creen que lo externo influyó, que la situación no era buena tampoco cuando asumió este gobierno. ¿Gobierno o presidente? Lo digo porque presidente, porque este es presidente.
Porque no es justo en esta coyuntura más menos que nunca, ¿no? Y acá es clarísimo porque la figura del presidente sigue siendo una figura muy bien evaluada, incluso a nivel de simpatías personales, ¿no? Él tiene un capital ahí. No obstante, una de las cosas que yo he aprendido con vos, y la verdad que nunca he pagado por ese conocimiento. Ya te voy a cobrar. Ah, bueno, pero tu conocimiento lo adquiriste en la Universidad de la República, ¿no? Sí. Bueno. Y tú pagaste parte de mi Universidad de la República. Ahí pagaron mis padres que nunca terminaron la escuela. Así que, bueno. Exactamente, es parte de los mitos uruguayos. Estamos manos republicanos. Sí. Bueno, pero quiero decir, uno de los conocimientos que yo he adquirido gracias a la generosidad de todos ustedes, que yo siempre reivindico y siempre destaco, es que las encuestas, y las encuestas que miden las mismas cosas a lo largo del tiempo, hay que verlas en su continuidad, ¿no es cierto? Sí. Y en todo caso, apoyándome en ese paradigma que vos lo sostenés, digo que la evaluación del presidente desde mayo del año 20, desde marzo del año 20, o sea, recién instaladito, ¿verdad? Hasta mayo del 22, hay que decir dos cosas. Se mantiene muy alta, probablemente sin antecedentes a esta altura del partido tan alta. A esta altura creo que ningún presidente. Pero también hay que decirlo, en constante bajada. Y con un aumento de los juicios negativos, sistemáticos. Por lo tanto, cada uno sabrá eso, ¿no? Es decir, los hechos son como son, ¿verdad? Sí. Y los hechos es que la gente entiende que el 50% aprueba la gestión. Todas las encuestas que circulan van en la misma línea. Podés tener también 2, eso 3, es cierto, 4, más menos diferencia, pero todos vemos más o menos la película similar. A grosso modo, con pequeñas variantes, ¿verdad? Se puede decir entonces que el presidente por ahora lo viene haciendo razonablemente bien. No debería dormirse en los laureles porque es constante que va bajando, aunque también es cierto que a esta altura del partido ningún otro presidente de que se mide tuvo tanta aprobación. ¿Verdad? Sí. También podríamos decir que este presidente ha logrado, no sé si como parte de una política y un objetivo, una lógica de individualidad probablemente como ningún otro presidente antes haya tenido. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, ha sido un presidente muy presidencialista, donde el rol del presidente y la figura del presidente ha tenido mucho peso. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Es probable entonces que el público advierta que algunos de los problemas, algunos que son objetivos, como decíamos la inflación, fuera de discusión, y otros que, pero en todo caso que la gente los vive como problemas, y eso es lo importante, la realidad como la gente... Y que le preocupa, el tema es a quién le echan la culpa, no necesariamente se la echan al presidente. Y ahí puede estar la madre del borrego para explicar. Sí. ¿Yo puedo decir esto en el próximo asado con mis amigos? Sí, podés. Mariana me dice que una cosa no quita necesariamente la otra. Exactamente. Y lo mejor es que me lo dijo sin cobrarme nada. Exactamente, aunque tus padres pagaron mi universidad. Los míos también, porque todos pagamos los impuestos. No, obvio. Además tu mamá, que es una amiga... Y además vengo pagando el Fondo de Solidaridad hace... ¡buah! Bueno, se abrió la canilla del llanto. No, te estoy diciendo datos objetivos, yo no me lo pago. Sí. ¿No? Eso es una realidad, como que Uruguay va al Mundial, yo todos los meses pago el Fondo de Solidaridad. Bien. Bueno, Mariana, te agradezco mucho como siempre. Gracias por tu tiempo. Un placer. Y nos reencontramos más temprano que tarde. ¿Cómo no? Estamos, bueno, pará, ¿y cómo ves el Mundial? ¿Cómo estás? ¿Estás ilusionada? ¿Estás...? Sí, la verdad que y me encanta el Mundial en verano. Yo le decía a mis hijos, todos los Mundiales siempre estaba parado en la estufa, así mirando los partidos, y ahora va a hacer calor. Y vas a ir, me imagino. ¿A Qatar? Sí. Ay, me encantaría, pero no, sale muy caro. Muy caro, ¿no? Voy a cumplir un montón de años y no he cumplido mi sueño de ir a un Mundial. Yo tengo un sueño de ir a un Mundial. Quizá vayamos al otro, Mariana. ¿Vos decís? Pero Juan, si es acá no tiene gracia. No. Primero que no creo, pero no importa, lo que menos importa. El otro es Mincho, que se experto en fútbol, me podrá auxiliar, es Canadá, México, Estados Unidos. Exacto. Es el otro. Está bueno. Pero no fui a Brasil, que me quedaba cerca. Bueno, ahí. Pero, y yo con Juan, que tiene 9, ahora va a cumplir 9, tiene 8, va a cumplir 9, o sea, en 4 años va a tener 13. Pensás ir allá. Es una linda edad, además, para que él disfrute más a pleno el fútbol. Y yo siento que después vamos a ver cómo Uruguay no sé a qué se diría. Tenemos tanta mala suerte que nos va a tocar en Canadá, allá. Eso habrá que pensarlo un poco, ¿no? No, eso es el en Brasil no nos lo hicieron así, acuérdate, tuvimos un partido allá en el Nordeste. Lo más cerca fue San Pablo, cuando le ganamos a los ingleses.
Bueno, y ahí yo me tengo un poquito más de fe para un huequito, un cachito, ¿no? Sacarme... Bueno, primero hay que clasificar. Sí. Lo que pasa es que nos acostumbramos a clasificar, ¿no? Claro, ya das por sentado que va a ser así, no sé. Bueno, ese es, la verdad que hace tanto que no hablamos, no sé en qué lugar estás vos, ese es el gran mérito, uno de los grandes 4 o 5 méritos que tiene el proceso Tavares, a mi gusto, es que naturalizamos la clasificación. Y yo que soy hincha del fútbol, yo creo desde antes de nacer, pocos entienden de que en general somos la generación de que, ay, hay que ver si clasificamos. ¿O no, Mariana? Que vivimos mundiales sin Uruguay con una tristeza que... Usted, no sé si era nacida, ¿usted dice en qué año nació? Sí, en el 72. Bien. Usted era muy chiquita, tenía 6 años, no fuimos a Argentina. Bueno, ahí ya no me acuerdo. No fuimos a Argentina y no sabe el niño que fui yo cómo sufrió eso. No fuimos a Argentina al Mundial. Entonces, cuando acá me decían a propósito de Tavares, sobre los cuales se puede tener miradas críticas como corresponde en las sociedades libres, minimizar clasificar a los mundiales, y yo siempre dije, no, muchacho, si querés concentrarte en la Copa América, dale, aunque soy de los que cree, me lo confirmó el otro día el presidente de la AUF. ¿Vos qué preferís, Mariana, vos que sos futbolera? ¿Ganar todas las Copas Américas o nunca más ir a un mundial? No. Yo me gusta ganar Copas Américas, pero no me gusta ir al mundial. Obviamente, lo importante es ir al mundial. Claro que nos gusta ganar la Copa América. Vibrar con el mundial sabiendo que vas a estar ahí. Que estar afuera de la fiesta del mundial. Y esa percepción de que la gente de todo el mundo ve a tu país y sabe que existe, ¿no? Es como una cosa. Bueno, eso porque somos país chico, complejo, ¿no? A nosotros no le pasa. Pero... Acordate, vos que estudiás esas cosas, acordate la gestión Uruguay en Sudáfrica, que no fue tan bien, llegamos cuartos. ¿Cómo había aumentado en el mundo la búsqueda de Uruguay? Obvio, pero en forma exponencial. Claro, no tenían ni idea ni lo que era. Y eso se derrama de maneras insospechadas, por otra parte. Y tiene un impacto en la economía y tiene un impacto en otras cosas también, ¿no? Sin duda. Uruguay, el fútbol le ha servido a muchos productos uruguayos para, por lo menos, presentarse en un primer momento. Bueno, avisar en tu empresa y en tu casa que no está secuestrada, que simplemente estábamos en una nota. Perfecto. ¿Dónde está Mariana? ¿Dónde está Mariana? Todo el mundo está preguntando. Estamos poniendo la mañana en camino, nos vamos a la pausa.